Muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, miércoles 15 de enero, ya a mitad de mes, vamos a presentar el programa, el proyecto, la estrategia de atención a la primera infancia de estos nuevos centros que llamamos Centros de Educación y Cuidado Infantil, que los anunciamos en Ciudad Juárez, los comenté el domingo en el Zócalo y que están a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos va a presentar esta forma de atención, este nuevo modelo de atención a la infancia. Como me comprometí, vamos a iniciar para atender a las mujeres de la Maquila en Ciudad Juárez. Y adelanto que una de las grandes virtudes de este modelo es que deja en el pasado la subrogación de los servicios, que en realidad era un negocio más que el acceso a un derecho o una atención o cuidado de los niños y las niñas, sino un negocio generado en el periodo de Calderón, en donde se subrogaron los servicios en las famosas estancias infantiles, que entre otras cosas lamentablemente llevaron a la tragedia de la guardería ABC. Ahora estamos recuperando la esencia de lo que fueron en algún momento las guarderías del IMSS, operadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, pero con una nueva visión, porque guardería quiere decir guardar a los niños y a las niñas, y ahora el objetivo pues es la educación y el cuidado. Entonces es un trabajo muy bueno que ha estado haciendo Zoé con todo el equipo del IMSS y él lo va a presentar. Después Jesús Ramírez nos va a presentar los avances de los foros del Plan Nacional de Desarrollo, cómo vamos, y hacia el cierre de la conferencia, detector de mentiras, y ahora sí vamos a poner el segundo capítulo de la miniserie del fentanilo. Entonces, adelante, Zoe, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos, con su permiso. Como lo sabemos, el IMSS cuenta con 5 seguros. Desde luego, el más conocido, el más famoso es el de enfermedades y maternidad, la atención médica, pero también tiene el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, la pensión, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de invalidez y vida y desde luego el seguro de guardería, que es parte de el concepto amplio de la seguridad social. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo avances importantes. Uno en particular, en 2020, en octubre, se abrió en una reforma a la ley del Seguro Social la prestación del seguro de guarderías también para padres, porque antes era exclusivamente para madres trabajadoras. ¿Por qué se abrió para padres? Porque es una forma también de olvidarnos ya del rol histórico del modelo patriarcal, en donde se establecía que si el padre trabajaba era porque entonces había una mujer en casa que estaba destinada al cuidado de los niños, de él y también de otros integrantes de la familia. Hoy, 37% de las niñas y niños que están en una guardería del IMSS son porque el papá es el derechohabiente. También se hicieron otras cosas, se licitaron las guarderías que antes eran de asignación directa, se cerraron 123 guarderías de estas subrogadas que no cumplían con los lineamientos y demás. Y en marzo, el 2 de marzo del 2024, la doctora Claudia Sheinbaum hizo un compromiso, un anuncio que tenemos aquí en un video que nos gustaría poder pasar. Vamos a hacer algo especial para las mujeres de la Maquila, aquí en Juárez. Hace 6 meses, más o menos, vine a Juárez y me reuní con mujeres
que trabajan en la maquila. Y me dijeron que una de sus solicitudes más importantes era apoyo para que sus hijos, sus hijas desde la primera infancia tuvieran un lugar donde dejarlos, un lugar seguro. Yo no le llamo guarderías, porque no se trata de guardar a los niños. Tampoco le llamo estancias infantiles, porque Calderón hizo una barbaridad con ese nombre. Era puro negocio. Pero le llamo centros de educación inicial, porque los niños, las niñas, desde el primer momento, desde la primera infancia, desde que tienen meses, no solamente requieren amor, cuidados, cariño, sino también estímulos para que puedan desarrollarse. Ya estuve haciendo los cálculos. Para poder atender a las mujeres de la maquila se necesitan 58 centros de educación inicial y los vamos a hacer aquí en Ciudad Juárez. Bien, pues este compromiso de la presidenta durante el periodo de transición y en estos primeros 100 días se estuvo trabajando justamente para evolucionar, olvidarnos ya del modelo de guardería y pasar a los CECI, los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS. Como lo ha dicho la presidenta, no son guarderías, son centros de educación, centros de cuidado infantil que promueven el desarrollo, el bienestar para desarrollar habilidades para las niñas y niños. Recordemos que el seguro de ahora de estos centros de cuidados empiezan para las niñas y los niños desde los 43 días de nacidos y hasta los 4 años de su vida. Es un nuevo modelo en donde las niñas y los niños están en el centro de todas las atenciones. Se deja atrás este modelo adultocéntrico, como se le ha llamado en algunos casos. Las madres y los padres van a tener la tranquilidad de que sus hijos estén en un espacio seguro, en un espacio confiable. Y algo bien importante, también ellos van a tener desde estos centros capacidad o forma de desarrollar otras habilidades para el hogar. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Se busca que la alimentación que ocurre en los CECIs, como ocurre actualmente en las guarderías, sea el modelo que se lleve también a las mesas de los hogares. Un elemento adicional, por eso lo ponemos en esta suerte de círculos que se van creciendo, es que todo el personal de un CECI forma parte de un sistema de cuidados, desde la cuidadora, la tutora, el personal médico que está ahí siempre atendiendo, quienes preparan los alimentos, pero también las personas de seguridad. Todos son una comunidad de cuidados y en ese sentido también creemos que el establecimiento de estos centros aportan mucho a la reconstrucción del tejido social. En las comunidades se va a buscar siempre que se contrate a las propias personas que viven ahí, la proveeduría misma que pueda atender y cubrir las necesidades de estos centros y entonces se genere comunidad y bienestar alrededor de los CECIs. Y lo más importante, lo que ha planteado la presidenta, construir una república fraterna de cuidados para niñas, niños y desde luego también para las mujeres, en la lógica de que esto es una de las mejores formas para promover la integración de las mujeres al mundo laboral. En la siguiente, uno de los elementos de este nuevo modelo pedagógico tiene que ver con buscar interacciones de calidad entre los niños, entre los padres, entre las madres, los cuidadores y cuidadoras y la comunidad, un modelo psicopedagógico que tiene una base teórica que favorece la regulación emocional, la autoestima, el aprendizaje de las niñas y los niños, contempla la figura de mentora educativa para el cuidado personalizado, parte también de la sensibilización y profesionalización del cuidado, se requiere una rigurosísima capacitación, no es cualquier cosa
ser el encargado aunque sea durante unas horas del día, de una niña o de un niño en esa etapa tan importante para el desarrollo de habilidades y de competencias. También está muy enfocado en la prevención del maltrato infantil, sensibilización del desarrollo integral, discapacidad y neurodesarrollo, y desde luego algo que vamos a seguir promoviendo, un modelo preventivo y de atención a la salud. En cada lugar hay chequeos todos los días del estado de salud de las niñas y los niños, chequeos preventivos, esquemas de vacunación completas. Hay un esquema de vacunación y un control de vacunación que ninguna guardería privada tiene en nuestro país, y vaya, el desarrollo integral físico, cognitivo, emocional y social, y además un modelo de alimentación equilibrada suficiente en donde están completamente prohibidos las azúcares y los alimentos procesados. Ahora, la siguiente, la sensibilidad de la presidenta para identificar que teníamos que empezar en Ciudad Juárez se confirma con los datos. En Ciudad Juárez hay 323 empresas maquiladoras, empresas de manufactura para la exportación. Ahí, en esas maquilas, solo de las de Ciudad Juárez, trabajan 120,571 mujeres. De este universo de mujeres, hay 18,622 niñas y niños menores de 4 años que tendrían la posibilidad, pues, para tener este servicio del IMSS. Y actualmente, si bien en Juárez hay 24 guarderías con 5,291 lugares disponibles, pues ahí podemos ver que hay una necesidad de crecer. Es una enorme contradicción. Hay guarderías que tienen lista de espera y guarderías que tienen lugares vacantes. ¿Por qué? Porque la guardería, como era concebida antes, era efectivamente un negocio, la buscaban hacer para recibir el pago del seguro social. Entonces, cuando había necesidad de hacer una guardería en un lugar cercano a donde viven las trabajadoras, en un lugar apartado, en una zona popular, pues se decidía no hacerla ahí porque no iba a ser negocio. Entonces eso se acabó, se deja de subrogar, se deja ese modelo llamado vecinal comunitario, que era la subrogación plena, y entramos en ese nuevo esquema. ¿Cuál es el plan? Que para este año construyamos 12 CECIS en Ciudad Juárez. Aquí los tenemos divididos en 3 modelos diferentes. Los primeros son los de prestación directa, es decir, los 5 que va a construir y a operar el Seguro Social con el personal del Seguro Social. Ya tenemos una parte muy importante avanzada, que fue conseguir los terrenos que recibimos en donación por parte del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez. Le mandamos un saludo a Cruz Pérez Cuellar, que ha estado muy atento de esto, para que ya tengamos estos cinco predios, uno en el fraccionamiento Gladiolas, otro en la colonia Municipio Libre, otro en el fraccionamiento Paraje Oriente, otro en Senderos de San Isidro y otro en el fraccionamiento Urbivilla de Cedro, sección 4, en lugares que están estratégicamente ubicados cerca de lugares donde viven trabajadoras y trabajadores también. El otro elemento es estos otros 5 que son CECI en empresa. ¿Por qué son diferentes a la subrogación que se hacía antes? De estos han existido históricamente, pero se evolucionaron, pero nunca crecieron. Había solo 7 en todo el país de las más de 1,200 guarderías. ¿Qué significa esto? Es una lógica de corresponsabilidad con la industria. La presidenta conoció uno de estos centros en Comscop, allá en Ciudad Juárez, que lo que se hace es en un parque industrial en donde están varias empresas maquiladoras, pero también para las personas que viven ahí cerca, es la propia empresa quien presta el servicio bajo los criterios, los parámetros y la supervisión del Seguro Social.
Esto permite que las trabajadoras que trabajan en la empresa puedan dejar a sus hijas y a sus hijos en este centro de cuidados, que está además a muy poca distancia del mismo lugar de trabajo. El ejemplo de Comscope, que ha funcionado durante 20 años y ha funcionado muy bien, prácticamente está a 100 metros entre la guardería actualmente y el centro de trabajo. Entonces, eso permite también que a las propias empresas se corresponsabilicen, generen una mayor empatía con las necesidades de sus trabajadoras particularmente, pero también les promueve mucho evitar la rotación. Es un elemento que les permite buscar reclutamiento, porque una mujer puede tomar la definición de en dónde trabajar si tiene garantizado que su hija, su hijo o sus hijos puedan estar en un lugar seguro. Y finalmente, dos más para llegar a las 12 son este nuevo modelo que es el CECI-IMSS, que estamos trabajando con el DIF. En este caso, la diferencia es que también es operado por el Seguro Social, pero vamos a abrir la posibilidad a través de los convenios que mujeres que no sean derechohabientes del Seguro Social puedan también dejar a sus hijas o a sus hijos en esta guardería en un convenio con el gobierno municipal. Había dos inmuebles que ya estaban en un avance porque se habían considerado como albergues para migrantes. Sin embargo, se tomó la decisión de transformarlos para que sean dos CECIs-IMSS con el DIF. Por eso es que llegamos a estos 12. ¿Cuáles son algunas otras de las ventajas de esto? Además de los lugares que vamos a lograr, cerca de 1,260 lugares nuevos, son casi todos de 250 lugares, hay un par nada más que por las dimensiones son de 200 lugares, pero aquí lo que estamos planteando, si nos pasan la siguiente, es que tenemos un nuevo modelo, no solamente pedagógico, sino un nuevo modelo de la instalación. Es una infraestructura segura, accesible y con la más alta tecnología, un modelo constructivo que optimiza los entornos. Se busca también que, además de utilizar mejor el espacio, se tenga mucho mayor capacidad de monitoreo de lo que ocurre en todas las salas y además una construcción mucho más ágil. Se desarrolló también pedagógicamente este modelo con mayor seguridad, apoyado en tecnología, circuito cerrado de televisión en todas las áreas para monitorear en tiempo real, controles biométricos, sistemas contra incendios, un modelo constructivo que cumple de manera muy estricta todas las leyes y normativas vigentes, la NOM 09/2015, relacionada con medidas de prevención y mitigación de riesgos, etcétera. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a permitir en la siguiente? Que pongamos la primera piedra, que iniciemos la construcción el 30 de abril de este año y que logremos terminarlos el 11 de octubre, que se celebra el Día Internacional de la Niña. Hemos hecho todos los cálculos, todas las estimaciones para que esto lo podamos hacer y tenga además la suficiencia financiera para hacerlo. Finalmente, como lo ha dicho la presidenta, logrando este incremento, casi el 50% de la capacidad instalada solamente en Ciudad Juárez, empezamos ya a explorar otros lugares. Aquí trajimos solo un estimado de estados que tienen una importante presencia de la industria maquiladora y municipios en particular con presencia de industria maquiladora. Baja California, por ejemplo, Tijuana y Mexicali son 333,000 personas, hombres y mujeres que trabajan en la maquila. Tamaulipas, solamente considerando Reynosa y Matamoros, tiene 213,000. Nuevo León, en Apodaca, Monterrey y Guadalupe son 205,000. En Guanajuato también, León tiene 143,000. Entonces, eso es lo que estamos explorando y también, pues siempre con la invitación doble a municipios que puedan empezar a identificar terrenos y desde luego, con el caso de CECI-IMSS en empresa, a industrias que levanten la mano y que vean en esto una gran oportunidad y no un gasto. Aquí, para concluir, solamente
agradecer a muchas de las industrias maquiladoras que a través del Consejo Coordinador Empresarial hemos hecho una muy buena vinculación con Nimbex también. Es el caso de Palco, Consorcio de Comercio Internacional, Transportadora del Norte, Tecma, Smart, BRP México, todas estas allá en Ciudad Juárez, pero muchas otras que a partir del anuncio que hizo la presidenta en diciembre allá en Juárez, también ya se han acercado porque están interesados en participar en esta nueva etapa, en este segundo piso también del modelo de cuidado infantil que tiene el Seguro Social. Será todo por mí, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, con permiso, presidenta. Buenos días, compañeros de la prensa y audiencia de los medios de comunicación y redes sociales. Presentaremos los avances de los foros ciudadanos en todo el país que está habiendo en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Recordar que el Plan Nacional de Desarrollo es la guía, es un documento que establece los compromisos, los objetivos, el diagnóstico de los problemas del país y las formas de solucionarlo, acorde con los compromisos de la Presidenta de la República, con una serie de objetivos estratégicos y unos objetivos o ejes transversales que ahorita vamos a explicar. Entonces, si me pasan la primera, por favor. Hasta ahora, digamos que los foros del Plan Nacional de Desarrollo se llevan a cabo en 2 semanas. Esto es por una cuestión de ley, por el poco tiempo que hay para entregar al Congreso este documento, y que se iniciaron la semana pasada y culminan este 19 de enero en la ciudad de Morelia, el último de los foros. De la primera semana, incluyendo el día de ayer, van 31 foros que se han desarrollado en 25 estados. Han participado 17,000 personas hasta el momento, ha sido una participación muy alta. Ha habido foros que se ha desbordado la capacidad de los lugares que se planeó, porque pues, es mucha el ímpetu, y vamos a ver incluso cuántas propuestas se han llevado a cabo. Son cerca de 3,500. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los estados donde se ha llevado a cabo: es Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Quintana Roo y San Luis Potosí. Esos son los que han llevado a cabo. Esta semana que terminan los foros, habrá en estos mismos estados, en algunos de ellos, y en el resto de estados que faltan, los otros 7 estados, se van a llevar a cabo. Estas son, hasta ahora se han recibido de las 3,479 propuestas sobre los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo, que recordemos son gobernanza con justicia y participación ciudadana. El segundo es desarrollo con bienestar y humanismo. El tercero, economía moral y trabajo. El cuarto, desarrollo sustentable. Y estos están, digamos, además se tienen que abordar ejes transversales. Se llaman ejes transversales porque son temas que impactan al resto de los asuntos públicos. Y ahorita decimos por qué. El primero de ellos es la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres. Como sabemos, aprobó una ley sobre igualdad sustantiva, entonces toda la política pública, toda la visión de futuro y de las políticas públicas pues tienen que incluir los derechos de las mujeres. Entonces en cada aspecto de la política del gobierno tiene que incluir esta situación de género, y por eso es un eje transversal. El otro eje transversal importante tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Ustedes recuerden que se acaba de aprobar una reforma constitucional para reconocer los derechos plenos de los pueblos indígenas, las comunidades y de la comunidad afromexicana, y que
va a impactar la política pública en todos los aspectos: educación, salud, infraestructura. Hoy se crea, anunció la presidenta de la República, un fondo para los pueblos y comunidades indígenas que van a ejercer de manera directa. Entonces, todo eso va a tener que incluirse en las diferentes programaciones de las diferentes dependencias y secretarías. El otro tema que también es un eje transversal es la innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Eso obviamente, pues todo el desarrollo tecnológico, tanto en materia de administración pública como en el diseño de políticas para resolver problemas, impacta toda la administración pública y los planes de gobierno. Entonces, solo decir que hay, digamos, recordar que antes los gobiernos neoliberales, pues las consultas que se hacían, pues eran consultas casi de cajón o de burocráticas o obligatorias, pero no tenían, digamos, una real consulta. Estamos viendo, y esto lo digo porque en los foros así se manifiesta, mucha gente se siente por primera vez escuchada y la cantidad de propuestas que están llegando así lo demuestra. Hay algunos sujetos sociales que nunca habían sido consultados en estos ejercicios del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades agrarias nunca habían sido consultados al respecto y fue muy interesante el foro donde los representantes de los 32,000 núcleos agrarios de México, que poseen la mitad del territorio nacional, 103,000 hectáreas de 200,000 que componen el territorio nacional, por primera vez son sujetos de consulta para esta planeación democrática como lo ordena la Constitución. El otro aspecto es el de los pueblos indígenas, que tampoco habían sido tomados en cuenta para la planeación democrática del país, para los planes de gobierno, para el futuro, la visión de futuro de la nación. Y en cada uno de los foros, de los foros que se han llevado a cabo, como los que se van a presentar la próxima semana, bueno, a lo largo de esta semana, hay una mesa especial para abordar el tema de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para que en cada tema estén incluidos el punto de vista de las comunidades y pueblos indígenas. Y el otro aspecto es que también hay foros de jóvenes que tampoco habían sido convocados nunca a participar en este ejercicio de pensar, proponer soluciones a los problemas de la nación. Entonces, estos son los aspectos que queríamos destacar y que, bueno, si podemos pasar algunas imágenes de los foros en los diferentes estados. Nada más vean, en Tijuana 530 asistentes, fue una participación muy amplia, ahí se desbordó el espacio donde están. Lo que sigue, por favor. En economía también muchas participaciones, 632 personas en Guadalajara, bueno, es importante la participación. Aquí vemos en Yucatán 550 personas, 125 propuestas recibidas sobre desarrollo sustentable, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que sigue. Aquí vemos en Monterrey 300 personas, un asunto de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la que sigue, por favor. Aquí en Nayarit, 1,000 asistentes, una participación masiva que hubo, y bueno, pues para hablar de economía moral, los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas. La que sigue, por favor. Aquí Sonora, pues 500 asistentes, por favor, la que sigue. Apizaco, Tlaxcala, 500 personas participaron para hablar del desarrollo y bienestar y humanismo, por favor. En Pachuca, 650 personas. En Guanajuato hubo una participación importante. Decir que en todos los foros han sido organizados por las secretarías de Estado. Un agradecimiento a los titulares de cada una de las dependencias, a su staff de colaboradores que han estado participando y también a los gobiernos de los estados que han facilitado y la organización y los lugares donde se ha hecho los foros. En casi todos han participado los gobernadores, con algunas excepciones que no vale la pena mencionar, pero son con dominio público. Bueno, pues aquí en Colima, que hubo un foro sobre agroecología, el que sigue, por favor. Y bueno, pues así 750 asistentes en Coahuila para hablar, la Secretaría de Salud, para hablar de los temas de la salud. Lo que sigue, por favor.
Aguascalientes, 549 personas, mucha participación. También un tema de economía. En Querétaro, pues para hablar también de temas de economía hubo 1,000 personas, participó el gobernador del estado. El que sigue, por favor. Durango, 800 participantes. Y pues así podemos ver que en todo uno de los estados, cada uno ha habido mucha participación, arriba de 500 participantes en cada uno en promedio. Este es Tamaulipas con 700 y vamos a acabar. La que sigue, por favor. Hermosillo, Sonora, 243, pero hubo 80 propuestas. La que sigue. En Veracruz, la Marina organizó, este es importante, Marina siempre había participado solo en áreas de seguridad y por primera vez, por toda su responsabilidad en el transísmico, en el corredor y el ferrocarril del sureste, se asumió una agenda más amplia que tiene que ver también con el desarrollo, la participación de la gente en lo que es el bienestar y del desarrollo compartido. El que sigue, por favor. Este es Zacatecas, 800 personas de la Secretaría de Cultura para hablar de bienestar y humanismo, y Culiacán, 350 personas para hablar del tema del desarrollo rural. Ahí es muy importante los cultivos, sobre todo de maíz, de frijol. Bueno, aquí en la Ciudad de México, la reunión de los núcleos agrarios, hubo 350 participantes y 169 propuestas. La que sigue, y este es Morelia, Michoacán, donde la Secretaría de Cultura hizo un foro con 400 asistentes. Tijuana también el día lunes, con 500 asistentes, un foro de juventudes, y la Secretaría de Turismo en Baja California Sur con 500 asistentes. Como ven, pues es alta la participación. Pachuca, 420 asistentes para hablar. Los jóvenes tomaron ahí mucha participación. Y bueno, pues aquí también Nicolás Romero en el Estado de México, jóvenes con 400 asistentes. Y en la Ciudad de México, ayer hubo un foro de mujeres aquí con la participación de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y hubo 324 asistentes y casi la mitad de los asistentes hicieron una propuesta, porque hay 117 propuestas ahí. La Secretaría de Energía también ayer llevó a cabo un foro en Mexicali, Baja California, para hablar de los temas de energías renovables, con 267 participantes, pero 221 propuestas. Casi todos los que llegaron ahí hicieron su propuesta. Y bueno, pues en Xochitepec, que ese es el foro más grande que se ha tenido, en Morelos, con 1,110 personas, para hablar del tema de la anticorrupción, del sistema anticorrupción y la participación ciudadana. Y bueno, Cancún, Quintana Roo, también ayer para hablar de temas de turismo, la Secretaría de Turismo con 350 asistentes. En Guadalajara, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes llevó a cabo su foro el día de ayer, con 451 asistentes. La que sigue, San Luis Potosí, 690 personas para hablar del tema. Entonces, y estos son los foros que restan esta semana. Los vamos a hacer públicos para no extendernos mucho. Solo decir que la Ciudad de México, el día de hoy, en la Ciudad de México habrá un foro sobre migración, en Chihuahua uno sobre mujeres, 3 foros sobre jóvenes en Tamaulipas, Tabasco y Tehuacán, Puebla, uno de la economía moral y del trabajo en Totoltepec, en Toluca, Estado de México, y uno de protección integral a las comunidades mexicanas en el exterior. Este es un foro importante porque se lleva a cabo en Albuquerque, Nuevo México, es con migrantes, con mexicanos en el otro lado. Es el único foro que se está haciendo en el exterior, pero con participación de representantes de todos los estados de la Unión Americana donde hay migrantes mexicanos. La que sigue, por favor. Y bueno, el día de mañana en Zacatecas habrá un foro sobre personas con discapacidad, además de una consulta ciudadana sobre el tema del desarrollo agropecuario y rural en Chihuahua, y luego en la alcaldía de Azcapotzalco un tema sobre la economía
y la economía solidaria y la economía social como propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, y un foro de juventud en Champotón, Campeche. Luego el día 17 habrá un foro en Veracruz, en Jalapa, sobre educación, un San Cristóbal de las Casas sobre bienestar, un foro sobre Sembrando Vida en Los Pinos, aquí en la Ciudad de México, 4 foros de jóvenes en Oaxaca, en Hermosillo, en Chihuahua y en San Cristóbal de las Casas. Y la que sigue, que es el sábado 18, también va a haber foros en Campeche sobre participación ciudadana, en la Ciudad Modelo en Puebla sobre educación pública, en Oaxaca, de la Secretaría del Trabajo va a hacer un foro el día sábado, y la Secretaría del Bienestar en Guerrero. Y se cierra con el Foro Nacional de Consulta de los Pueblos Indígenas y las comunidades afromexicanas en la ciudad de Morelia el día domingo. Todavía queda pendiente un foro estatal en Oaxaca que nos pidieron, pero va a ser en días posteriores, y esa sería toda la agenda del Plan Nacional de Desarrollo. Se van a integrar las propuestas y hacia finales de febrero se entregará el documento, tanto digamos un documento explicando la propuesta, los compromisos, la visión de país, el proyecto de nación, con toda la parte de un documento técnico donde establecen pues metas, objetivos, metas de indicadores de resultados, de desempeño, y sobre todo lo que es la propuesta presupuestal para llevar a cabo estos compromisos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues como ven, muy nutridos, participativos los foros del Plan Nacional de Desarrollo. Les invitamos a que sigan participando, y una vez que se cierre estos foros, pues empieza la revisión de las propuestas para que el documento de los 100 puntos que presentamos se transforme con la participación de la gente en el Plan Nacional de Desarrollo, con metas, objetivos, indicadores y nuestra visión, porque esa no cambia, la visión de la Cuarta Transformación. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Buenos días, presidente. Soy Yesenia Peralta, de Tabasco. Y bueno, feliz año a todos, también los secretarios que están con nosotros. Presidenta, para comentarles sobre el tema de seguridad en Tabasco, el día de ayer llegaron refuerzos del Ejército Nacional al Estado como respuesta a la situación que prevaleció en estos últimos días. La ciudadanía se encuentra positiva con estos refuerzos, y el gran trabajo que el gobernador Javier May viene haciendo enfocado a garantizar la seguridad de la ciudadanía ha sido muy bueno ese trabajo que se ha estado haciendo. Sin embargo, los refuerzos pues ponen más positiva a las personas con esto. ¿Tiene contemplado una estrategia especial para Tabasco a nivel de los estados del norte con estos problemas de inseguridad, y que gracias a la intervención estratégica de su gobierno a través del secretario Omar García Harfuch y el Ejército Nacional ha sido contundente? ¿Podemos esperar esta misma estrategia para Tabasco, incluso la visita del secretario de Seguridad al estado? Estamos trabajando, ya prácticamente hemos avanzado mucho y ya prácticamente estamos cerrando. Además de la Estrategia General de Seguridad, que consiste en los 4 ejes que hemos mencionado, de atención a las causas, consolidación y fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y la coordinación. Esta es una estrategia general para toda la República, y en coordinación, pues es la coordinación de las fuerzas federales, Secretaría de la Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, la coordinación con la Fiscalía, con las áreas también de bienestar, porque es importante por la atención a las causas, y al mismo tiempo la coordinación con los gobernadores y gobernadoras, y la coordinación de la Fiscalía General con las fiscalías estatales, es decir, que todos estemos caminando por la misma vía. Además de esta estrategia general, estamos haciendo estrategias para cada estado, para cada entidad de la República, incluso en algunas por regiones, porque estados grandes
pues tiene una problemática distinta en el sur que en el norte, y es el caso de Tabasco. En efecto, llegaron refuerzos de la defensa y también de la Guardia Nacional, y se está trabajando con el gobernador May en el fortalecimiento de la estrategia, que tiene que ver con atender a las y a los jóvenes, a las y los tabasqueños, para poder resolver todas sus problemáticas y al mismo tiempo que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Y por otro lado, pues con la estrategia de inteligencia e investigación para objetivos especiales, pues que es importante que se conozca desde el Gabinete de Seguridad para poder hacer pues la estrategia de detenciones dentro del marco de la ley para pues evitar la impunidad. Entonces, estamos trabajando en eso en Tabasco, decirle a las y los tabasqueños que se va a reforzar la estrategia y se van a notar los resultados. ¿Es probable que el secretario de Seguridad nos visite? Por lo pronto no está contemplado, pero sí viene el gobernador. Ayer estuvo, por ejemplo, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, estuvo con su equipo para presentar la estrategia y cómo vamos a reforzar la seguridad en Colima. Hoy no vino la gobernadora, pero sí el equipo del Estado de México, y así vamos a hacer con cada una de las entidades, y si es necesario que cualquiera del gabinete se traslade. Muy amable. En base a lo de qué es la seguridad en el Estado, se ha seguido con las actividades de cada municipio. En el caso de algunos de ellos siguen haciendo sus ferias y todo, por lo que del municipio de Jalapa, Tabasco, donde es la Ruta del Dulce, están en feria y no se ha reportado nada. En nombre de ellos viene un presente de los artesanos y quiero comentarle que así se ha venido trabajando en cada municipio. La estrategia ha sido contundente también por parte del gobernador y pues el pueblo de Tabasco sigue realizando sus actividades, las ferias y todo. Esperemos que esta implementación que usted comenta sea de gran ayuda para el pueblo de Tabasco. Es muy buen gobernador, Javier. Sí, excelente. Muy dedicado, conoce su estado muchísimo y está en territorio. Es muy buen gobernador y está dando resultados y vamos a seguir dando resultados. Sí, a pesar de todas estas circunstancias que a nivel nacional se ha conocido y nos hemos estado dando a conocer por esto, lamentablemente, las actividades, le repito, en los municipios y los programas sociales se siguen llevando a cabo, afortunadamente. Solamente es la seguridad de la ciudadanía lo que está prevaleciendo en eso. Y gracias por el apoyo de los refuerzos. En una segunda pregunta, Presidenta, al inicio de su gobierno con la reforma acerca de volver Pemex y Comisión Federal empresas públicas de nuevo, comentó usted y el director de Pemex en una de las mañaneras que iban a estar explicando y trabajando acerca de las leyes secundarias que se derivan de esta reforma y que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvo grandes avances. Sin embargo, con esta reforma se concretarán y se consolidarán algunas cosas que quedaron pendientes para que estas paraestatales se vuelvan más eficientes y que garanticen una verdadera recuperación en estas paraestatales. En el caso de Pemex, ¿en cuánto tiempo aproximadamente considera que la cartera vencida que trae la paraestatal con sus proveedores pueda ser atendida en este 2025? Esto debido a que sí les ha afectado a muchos empresarios que han prestado sus servicios y aún no cuentan con los pagos de dichos servicios. En marzo se termina de pagar, inició en diciembre. Es una estrategia especial que se siguió, se está pagando ahora, febrero y marzo, y las leyes secundarias las presentamos a más tardar la primera semana de febrero. Es muy importante, cuando el objetivo era privatizar las empresas públicas, desde el 92 con Salinas de Gortari, en el caso de Pemex, era una sola empresa, una sola entidad, y la separaron en entidades subsidiarias. El objetivo en realidad era privatizarlas poco a poco. No pudieron porque en realidad fue muy difícil para los gobiernos neoliberales privatizar Pemex y CFE.
hasta el 2013 que vino la reforma energética y avanzó la privatización de Pemex a partir de un nombre que le pusieron a la empresa. Le llamaron Empresa Pública Productiva del Estado, Empresa Productiva del Estado, Empresa Productiva del Estado, le quitaron el público, Empresa Productiva del Estado. Y en realidad, en vez de que operara como empresa pública, pues lo orientaron a operar como empresa privada y pusieron a competir, supuestamente para beneficio, a Pemex con la explotación del petróleo de manera privada. Para eso se hicieron rondas. En realidad, la inversión privada nunca llegó, o llegó muy poquita, y en realidad lo utilizaron muchas de las empresas que participaron en aquellas rondas, se llamaban, que en realidad eran licitaciones de bloques de territorio para explotar el petróleo, pues para aumentar las reservas que estaban formalmente bajo su, no le llamaban concesión, pero prácticamente concesión para su explotación, y poder pues elevar los montos de los recursos de sus empresas para la bolsa más que para realmente hacer un trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es unificar verticalmente a la empresa, mantener una separación en la contabilidad para que sea muy transparente, pero vamos a integrar, hoy son subsidiarias y tienen cerca de 40 filiales, imagínense. Entonces va a regresar a una operación eficiente, que no tenga tantos consejos de administración por todos lados, sino que tenga un solo consejo de administración y varias acciones que va a desarrollar Pemex, que van a permitir no solo la fortaleza de la empresa pública, que hoy se llama Empresa Pública del Estado, sino que además pues van a permitir que sea mucho más eficiente la exploración y explotación del petróleo, que tomamos la decisión de que no pase de 1.8 millones de barriles diarios. Entonces es para beneficio del pueblo de México. Pemex regresa a ser una empresa del pueblo de México y ya está en la Constitución. Ahora viene la ley secundaria, que las vamos a presentar aquí en la mañanera. Es lo mismo para Pemex y para Comisión Federal de Electricidad. Son varias leyes que se van a modificar, que en realidad echan para atrás en una buena parte de la reforma del 2013, aunque se mantiene la inversión privada, pero acotada y con reglas muy claras. Y se fortalece a las empresas públicas para beneficio del pueblo de México, para que los recursos sean explotados por empresas públicas de manera eficiente, sustentable, y al mismo tiempo se cumpla con el objetivo principal, que es llevar electricidad y energía para el desarrollo de nuestro país. Y esta parte de las deudas que había ya se está resolviendo. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, en 2006 Felipe Calderón llegó a la presidencia de México vía un fraude electoral. Días después justificó las irregularidades en el proceso electoral diciendo que él ganó, haya sido como haya sido, ese famoso haya sido. Cuando asumió como presidente para legitimarse, declaró una supuesta guerra contra el narcotráfico. Una guerra simulada, pues colocó como su secretario de seguridad a un personaje ligado al crimen organizado como fue García Luna. Esa guerra introdujo al país en una escalada de violencia sin precedente. Y pues ayer, con la sorpresa de que Calderón dijo que no se equivocó en su guerra, que no se arrepiente de haberla emprendido y que la hizo porque era lo conducente éticamente. Presidenta, Calderón mencionó que su guerra no incrementó la violencia, según él, sino que fueron las organizaciones criminales quienes lo hicieron con su expansión, como si mágicamente se hubieran expandido. ¿Qué piensa de las declaraciones de Felipe Calderón, presidenta, de que el incremento de la violencia pues se justifique de esa manera y que pues afirme que él volvería a hacer una guerra
que han lutado a miles de familias mexicanas porque ahora resulta que fue un imperativo ético. A ver si tienen la gráfica de homicidios de el sexenio de Fox, Calderón, Peña. Es una de las decisiones más irresponsables que haya tomado una persona que llegó a la presidencia, además, como bien mencionas, a través de un fraude electoral. Primero, ¿quién declara una guerra en su propio país? Guerra significa permiso para matar, lo he dicho varias veces. Declarar la guerra quiere decir que las leyes quedan en segundo término, que hay un régimen de excepción. Para todos aquellos que hablan del Estado de Derecho, porque se llenan de palabrerías la boca diciendo Estado de Derecho, hay autoritarismo en México. Y en realidad la decisión más autoritaria y irresponsable que se haya tomado en los últimos sexenios fue la decisión de Calderón de declarar la guerra. Escuchen bien, declarar la guerra en su propio país. ¿Eso qué significó? Primero, que utilizó al ejército sin un marco legal. Y segundo, el tema era matar. Mátalos en caliente. ¿Cuál juicio? ¿Cuál Estado de Derecho? No es que se detuviera a alguien, se llevaba ante el Ministerio Público si fuera en flagrancia, o que hubiera una orden de aprehensión y se detuviera a alguien para privarlo de su libertad y después sí que hubiera un juicio. No. Detenciones en un régimen, no había ni detenciones en el régimen de excepción, sino sencillamente consideras que es un delincuente, se vale matar. Eso le hace daño a cualquier sociedad y le hizo mucho daño a México. Ahora, agréguenle a eso que quien se encargaba de eso, de esa estrategia, estaba vinculado al narco. Favorecía a unos delincuentes frente a otros, recibía dinero y muchas otras cosas. Se dice que también promovía el mismo secuestros. Hay muchos de los reporteros o investigaciones en este sentido. Entonces, la declaración de que no hay Estado de Derecho, y ahora es el que está diciendo de que en México se acabó la legalidad, imagínense. Después, el incremento de los homicidios. O sea, vean nada más, el primer año de 2006 había 10.452 homicidios. 2007, 8.452. 2008 casi se duplica. Y después con, a ver si tienen hasta el 25, que pídanle a Marcela que se los pase, o el 24 pues. Y luego Peña, pues no cambió mucho la estrategia, la verdad. La Policía Federal pasó a ser parte de Gobernación, pero y la otra parte, pues la corrupción. Entonces, por eso sí hay cambio, por eso sí reivindicamos el cambio de estrategia, que tiene dos brazos:
atención a las causas, porque mientras eso ocurría, los jóvenes no se les abrían nuevas escuelas, se privatizaban las guarderías, porque subrogar es privatizar, se privatizaban las guarderías haciéndolas negocio, entonces se privatizaba, porque la primera reforma a Pemex y CFE vino con Salinas, después Zedillo. Zedillo trató de privatizar toda la electricidad, nada más que no pudo por la movilización popular, entre otros, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, Calderón desapareció Luz y Fuerza del Centro de un plumazo sin darle apoyo a los trabajadores. Bueno, vamos sumándole. Pero ese solo hecho, a ver, ¿quién dice de los comentócratas ahora que Calderón en un año duplicó los homicidios? Entonces sí hubo cambio de estrategia y ahora lo que estamos fortaleciendo es la atención a las causas, dándole escuela a las y a los jóvenes, dándole empleo, una visión distinta de fraternidad, en vez de esta visión de que la felicidad se obtiene con el consumo y el dinero. Una visión completamente distinta. Y al mismo tiempo, pues el trabajo cotidiano que hacemos. Y dándole además una forma jurídica, una base jurídica a la Guardia Nacional, una nueva institución de seguridad. Entonces sí cambió y además pasamos de la hipocresía a la honestidad, de la corrupción a la honradez, porque eso es lo que fue el sexenio de Calderón. Y bueno, ahora esta reivindicación. La virtud que tenemos ahora es que el pueblo de México está muy consciente. Presidenta, en junio de este año los mexicanos podremos elegir a los jueces, magistrados y magistradas, ministros y ministras. En la reforma judicial que se aprobó, los partidos políticos no pueden apoyar o hacer campaña a favor o en contra de algún candidato o candidata. Sin embargo, hay partidos que están haciendo esto pese a que está prohibido en la ley. Y es el caso del Movimiento Ciudadano. Este partido, a través de una asociación civil conformada por personas que militan en ese partido, uno de ellos fue exfuncionario público en un gobierno de MC, incluso fue el vocero del actual dirigente de MC y hasta trabajó en Mexicanos contra la Corrupción, de Claudio X González. Pues este personaje y otros más denunciaron a las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz por actos anticipados de campaña. La intención pues es influir con estas denuncias para entorpecer la elección judicial y para que ellas no puedan participar. ¿Qué les diría a partidos políticos como MC, que cree que pues todo el pueblo se chupa el dedo prácticamente? ¿Cuál es su llamado para impedir que sigan haciendo esto, que se disfracen pues de asociaciones civiles sus políticos para emprender una campaña en contra? Pues primero yo creo que es muy pertinente que el INE saque ya las reglas, porque por ejemplo cuando estuvieron aquí yo les preguntaba si era factible que un partido político o el gobierno promoviera el voto, no a un candidato o una candidata, pero sí salgan a votar todas y todos los mexicanos de 18 años y más el 1 de junio para hacer muy participativa la elección, la característica de cómo se va a votar, en las boletas, cómo van a ser, en fin. Entonces, ellos plantearon que pues tenían cada uno consideraciones distintas, entonces es muy importante que el INE lo más pronto posible diga cuáles son las reglas. ¿Qué puede hacer un partido político? Yo considero, por ejemplo, que cualquier partido político puede llamar a participar, no así a llamar a participar por un candidato o a simular a través de una asociación civil que están en contra de uno o de otro.
pero que se emitan las reglas claras de la elección, ahora que terminen los comités de elegir el legislativo, el ejecutivo y el del Poder Judicial. El 31 de enero ya van a tener quién va a participar, y a partir de ahí pues que el INE pueda con tiempo de anticipación difundir quiénes son los candidatos o candidatas para qué puesto de juez o magistrado, ministro, o del Tribunal Electoral o del Tribunal Judicial, en fin, todo lo que por lo que vamos a votar. Y aprovecho también porque la Corte decidió que no iba a seguir con el proceso y considero que ellos mismos le están retirando la posible participación a quienes se apuntaron en el Poder Judicial. Recuerden que para participar en la elección hubo un periodo de inscripción. Te podías inscribir en el Legislativo, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. Estos comités pues pasaron un primer filtro para ver si cumplían con el promedio, con que tuvieran título profesional, que hubieran entregado todos sus papeles, y ahora, por lo menos en el Ejecutivo, ya están en las entrevistas de quienes fueron, digamos, pasaron el primer filtro, y después de eso van a tomar una decisión ya de quiénes van a ser. Pero los que se inscribieron en el Poder Judicial, si se para por parte de ellos, pues ¿qué va a pasar con esas personas que se quisieron inscribir con el Poder Judicial? Se les está coartando la posibilidad de participar, cuando además ya sabemos que los amparos no son procedentes. Ya el propio Tribunal Electoral dijo que no son procedentes. Entonces, más bien el llamado es al Poder Judicial, a que ellos, que son los responsables de garantizar la justicia, pues permitan que quien se inscribió en el Poder Judicial participe y no le nieguen esa posibilidad. Entonces el llamado a que sigan con su comisión. Ahora, ellos tomarán su decisión, pero es muy importante que sigan participando. Muchas gracias, presidenta. Por acá, de este lado. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News World. Le tengo una serie de cuestionamientos. Si me permite, iniciamos con el primero, con el programa de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que mañana tendrá 8 días de su arranque en el atrio mariano de la Basílica. En ese sentido, quisiera saber cuál ha sido el reporte y qué significó para usted pisar uno de los escenarios, digamos, más importantes religiosos en este país, y cuál es su relación de su gobierno con el Vaticano. Va a ver si Rosa Isela nos pasa cuántas armas se han entregado a la fecha para poderles dar el avance. Desde Benito Juárez y las leyes de reforma quedó muy clara la separación entre De la Iglesia y el Estado. la Iglesia y el Estado. Así está la Constitución y además así consideramos que debe ser. Es parte ya de la historia de nuestro país. Y se logró pues esta separación y al mismo tiempo la libertad religiosa, la libertad de culto, que cualquier mexicano o mexicana pueda practicar una religión que desee. Este acuerdo, digamos, de palabra, de colaboración con la Iglesia Católica y con otras iglesias, que el objetivo es hacerlo con otras iglesias, es una manera de coordinarnos con todos los sectores de la sociedad en la construcción de la paz, y particularmente en un tema tan importante como el desarme voluntario. Este programa lo hicimos en la Ciudad de México con muchos resultados, y ahora pues decidimos iniciarlo en la Basílica de Guadalupe, pues por la importancia que tiene este lugar y la confianza que le da a la gran mayoría del pueblo de México
la basílica. Es un espacio de confianza para muchos mexicanos y mexicanas que les permite en el atrio de la basílica pues tener la confianza para poder entregar su arma. Entonces es un espacio de colaboración, de coordinación, y así con todas las iglesias y también con todos los libres pensadores. Ese es el objetivo del gobierno, la libertad, también la libertad de decidir si se practica una religión o no. Entonces es una coordinación que hacemos en particular con la Iglesia Católica y que nos ayuda pues a dar resultados y a buscar un lugar en donde estemos de acuerdo. Ellos han criticado al gobierno a través de sus distintas instancias sobre temas. Incluso cuando estuve en campaña y que solicitaron la firma de un acuerdo, yo firmé y dije, en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Y que además porque no estaba de acuerdo en la visión que presentaban, como si el gobierno no hubiera hecho nada. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces dije, en esto no estoy de acuerdo, en esto sí estoy de acuerdo, pero busquemos espacios, acciones, actividades donde nos podamos poner de acuerdo y llevarlas a cabo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Pues se abre el atrio de la iglesia para poder hacer el desarme voluntario que llamamos sí al desarme, sí a la paz. Entonces, es una acción importante y además estamos seguros porque lo que queremos pues es que no haya armas que lleven a matar a una persona y que finalmente la paz pues se construye entre todas y entre todos, los que quieran hacerlo. Claro, la segunda pregunta, Presidenta, la UNESCO dice que el agua potable es un derecho humano básico, pero para una cuarta parte de la población a nivel mundial es un privilegio. La escasez de este recurso está desafiando la salud mundial y la seguridad alimentaria para poder garantizar un futuro mejor para todos. Presidenta, sin agua no hay prioridad. Usted está impulsando un plan hídrico en el que se verán beneficiados más de 31 millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, donde se van a impulsar este proyecto, que además es millonario. Yo en la ocasión anterior le dije que es un plan transeccional de su gobierno que seguramente marcará un antes y un después con el tema del agua. Le voy a poner tres temas, bueno, del tema general del agua que vienen involucrados tres temas. El tema de los afromexicanos que están en el estado de Guerrero y también en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, que además son indígenas, hombres y mujeres indígenas. ¿Y qué ha trabajado usted por esa bandera de defensa de los hombres y mujeres indígenas? La unidad de riego del canal Xochitlán, que agrupa a 17 pueblos de 3 municipios. Izmiquilpan, San Salvador y Chicuautla, con el distrito de riego 0100 de Alfajayucan, y donde están agrupados 4,000 usuarios activos. En esta reforma, o digamos este tema de el agua, se quejan de que obviamente van a salir afectados sobre todo los pequeños productores que tienen que pagar agua para que les den el agua de aguas negras que llega obviamente de la Ciudad de México al estado de Hidalgo. Entonces quieren ver que haya una revisión a fondo, que este proyecto, sé que algunos gobernadores ya se han estado reuniendo con ustedes aquí, y que algunos, yo no digo que todos, pero hay algunos que no vienen a decir la verdad, lo que realmente padece la gente del campo. La gente del campo sigue pasando penurias, sobre todo donde no hay agua, Presidenta, sobre todo donde el agua pues prácticamente se tiene que pagar en 3,000, 4,000 pesos una pipa, 2 pipas al mes son 8,000 pesos y el salario mínimo apenas alcanza para 12,000 pesos. El otro tema también es con
el tema de afromexicanos que se ubican en los municipios de Santiago, Pinotepa Nacional y María, perdón pues si no lo pronuncio bien, Huaxolotitlán, en el Oaxaca. Gracias. Y bueno, ellos están afectados en la producción agrícola que se genera en la región debido a las lluvias fuertes y prolongadas, que además pues inundan sus casas, inundan pues sus cosechas y al final del día pues quedan totalmente afectados. Ellos también quieren ver cómo se puede ayudar para hacer un sistema de riego que les ayude a generar pues una mejor producción para su autosustento y lo que les sobre los puedan vender y obviamente también no perder sus propiedades que les ha llevado toda la vida construirlo. Y otro tema del agua también es en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, mi municipio, en el estado de Hidalgo. Allí, Presidenta, hay agua solamente una vez al mes. Pagamos 250, 300 pesos por el recibo mensual del agua. Ahí hay unos caciques, pues obviamente estuvo el presidente municipal Arturo Hernández, pues 2 administraciones, hay 2 digamos organismos que manejan el agua, que está Capasat, que es del municipio, y también está CACIM, que pertenece al estado de Hidalgo. Y bueno, pues CACIM va y explota los recursos del agua del municipio, la distribuye y la cobra, pero el municipio tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar lo de las bombas si se quema, tiene que pagar pues toda la infraestructura para el agua. Es como si un país de, digamos, Alemania, Francia o Inglaterra viene, perfora un pozo petrolero, nosotros ponemos la mano de obra, los trabajadores, ellos cobran y se van. Entonces lo que está pidiendo el municipio, Presidenta, es que el agua de San Agustín Tlaxiaca se distribuya, se cobre y que además deje dividendos para el propio municipio, que además vive pues en una situación precaria de desarrollo, tiene por lo menos unos 100 años de atraso. Entonces, pedirle que se haga una revisión exhaustiva, le exhorto como Presidenta de la República, y no le puedo exigir, porque usted representa una investidura importante que es ser Presidenta de la República. Entonces, que haya una revisión exhaustiva de esos proyectos y que obviamente pues la gente más pobre sea la más beneficiada, porque ese es su objetivo, y que no sea una simulación de que se haga un proyecto pues con las rodillas y que al final pues los más afectados sean los pobres y que por supuesto los beneficiarios sean los de siempre. En este caso, ¿dices que hay una persona que explota el recurso? Sí, imagínese usted, es un hombre que se dedica a fabricar tenis con unos chinos que llegaron al municipio. Han hecho una serie de fábricas que además pues no les dan seguro social a la gente que trabaja hasta 8, 10, 12 horas. Tiene un pozo en su rancho, siembra pepino, siembra jitomate y la gente, pues obviamente nosotros vivimos ahí en Tlaxiaca y en el centro del país en un espejo de agua, digamos, y no tenemos agua, se lo llevan, cobran obviamente el agua. Si usted va a pedir una toma de agua para uso doméstico, le dicen que no. Yo le pongo un ejemplo, mi padre ya murió y se tardó, bueno, en una casa no tenemos ni siquiera desde hace 30 años una toma de agua, 30 años. Pero eso lo tiene obviamente CACIM, que también CACIM es un organismo que no se está dependiendo del gobierno del Estado, y obviamente pues ahí se pasan pues la factura de estar cobrando un recurso que no les pertenece, que van a otro municipio y que obviamente ellos lo cobran. Es una verdadera burla. Estamos haciendo varias acciones en el caso del agua. También en los 90 se cambió la ley de aguas y prácticamente el agua pasó de ser un recurso natural a ser una mercancía con esa ley. Claro. Se permitió que tuvieras concesión de agua, que la otorga la Comisión Nacional del Agua,
y que tú pudieras traspasar esa concesión, ese derecho, transmitir a otro. Entonces imagínense desde los 90 a la fecha lo que ha pasado. Entonces hay varios temas que ocurren, que lo he platicado aquí. Por ejemplo, distritos de riego o agricultores que tenían una concesión de agua para riego. ¿Qué característica tiene esto? Que no se paga por el agua, porque es para riego, para producción de alimentos, así está desde hace mucho tiempo. Cuando no usas completa tu concesión, ¿qué es lo que están haciendo? Vendiéndole a municipios. Y eso está penado. A ver, entonces, no. Resulta que no está claro si es legal o no es legal, porque puedes transmitir tus derechos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entre otras cosas, hay muchos distritos de riego que están concentrados en unas cuantas personas, ni siquiera en todo el ejido, la operación del distrito, que utilizan agua en verano y en invierno no, por decir algo. Es hipotético, digamos, el ejemplo, pero ocurre en determinados periodos del año. Usan su concesión para producir alimentos y después la venden al municipio y por ello obtienen 300, 400 millones de pesos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entre otras cosas, poner orden. Entonces, lo primero que estamos haciendo es esa base de datos, ese registro en donde están todas las concesiones. Ya no le dio tiempo al presidente López Obrador, a Germán Martínez, de ordenarlo. Fue muchas de las cosas que platicamos y ahora lo estamos poniendo en orden. Hay varios registros, ni siquiera hay uno solo. Sí. En algunos casos, lo que está registrado como agua para riego ya es una unidad habitacional, pero sigue estando a nombre del concesionario. Entonces, lo primero es poner orden. Es muy probablemente lo que esté ocurriendo en tu municipio, en el municipio donde vives, que a lo mejor tiene la concesión para riego y lo que le sobra, que no utiliza para riego, pues lo está vendiendo. Y entonces, ahí se ha generado, perdón, presidenta, que le interrumpa, se ha generado, pues ya hay en el país hay un huachicoleo y mi estado pues ocupa el segundo lugar en el huachicoleo de hidrocarburos. Es una verdadera pena. Pero se ha generado también el huachicoleo del agua, porque ahora hay cualquier hijo de vecino, por así decirlo, se compra una pipa o dos pipas y va y carga en un pozo el agua y va y vende la pipa de agua en 4,000, 5,000 pesos. Y le vuelvo a repetir, pues la gente gana un salario mínimo y comprar una pipa o dos pipas de 10,000 cada una, 10,000 litros, pues son 8,000 pesos. Entonces, pues yo creo que ahí hay que ser muy enfático. Sí, no puede ser un recurso de la nación, porque el agua es un recurso de la nación, para beneficio de un privado y más en esquemas de este tipo que no son justos además. Entonces, estamos poniendo orden. Lo segundo es mucha agua que se utiliza para riego, que es el 75% del agua. Estamos haciendo eficientes los distritos, tecnificándolos, para que de ahí obtengamos el agua para aquellos lugares que no tienen suficiente abasto de agua para poder cumplir lo principal, que es el derecho humano al agua. Y por otro lado, obras ya estratégicas y apoyo a los municipios, a los estados, para poder garantizar el agua. Mañana tenemos una reunión, han confirmado que van a venir más de 2,000 presidentes municipales y presidentas municipales. Y uno de los objetivos es decir, porque los municipios por constitución tienen la operación del agua. Claro. Entonces, y muchas veces no tienen los recursos. Entonces, el objetivo es sumar recursos federales, estatales y municipales para poder ayudar a los municipios a que puedan tener el abasto de agua y al mismo tiempo pues a normar todo para que
pues sea justo y que no tengamos estas situaciones en donde un privado se beneficia de un recurso que es de la nación. Presidente, y con respecto a los compañeros afromexicanos del estado de Oaxaca. A todo, lo revisamos los casos que has presentado, también en el Valle del Mezquital. Sí, que ese es una estamos trabajando. El Valle del Mezquital, las aguas negras de la zona metropolitana del Valle de México inundaron durante mucho tiempo toda esa zona, con problemas de contaminación, pero al mismo tiempo esas aguas tienen nutrientes. Sí, claro. Y entonces lo que hicieron pues fue una zona muy productiva, aun cuando fuera regada con aguas negras. Hace tiempo se hizo una planta de tratamiento, la de Atotonilco, que trata una parte de esas aguas, pero hay otra que todavía no se trata. Entonces, el plan integral para Tula y la zona metropolitana del Valle de México contempla el saneamiento integral y la tecnificación, de tal manera que esas zonas pues puedan recibir agua con nutrientes, porque no se requiere que sea agua potable para regar, pero que no tengan lo que se llaman los coliformes, que son lo que más contamina, y que puedan diversificar los cultivos de lo que se siembra y que lo que vendan pues sea saludable. Entonces vamos a terminar de sanear y se está trabajando con todos los distritos de riego para que a partir de apoyo se pueda tecnificar, puedan tener agua de mejor calidad, con nutrientes, pero que sea más productiva la zona, y esa agua pues también que pueda beneficiarlos para el consumo humano, porque muchos de ellos reciben esa agua pero tampoco tienen agua potable en sus comunidades. Entonces, un plan integral para la Ciudad de México, el Estado de México, particularmente la zona oriente y el Estado de Hidalgo. Pero por si le sirve, ojalá que pudieran hacer auditorías en las Conaguas a nivel estatal. Hay una corrupción galopante de funcionarios que se enriquecen con el tema de las concesiones de los pozos. Por eso estamos poniendo en orden este registro que les digo, porque en la medida que tengamos el registro claro, pues se van a poder hacer los trámites de manera digital y no dependa pues de que el registro no está bien armado. Repito, es algo que platicamos con Germán Martínez, incluso fue de las pláticas que tuve con el presidente López Obrador, y en efecto es uno de los temas que quedaron pendientes y que ahora vamos a atender. Por último, rápido, Presidenta. Aparte de las obras que se hicieron, que fueron muchísimas. Claro, gracias. La última pregunta, si me lo permite. Usted está en favor de las mujeres, y a mí me congratula ese tema, porque pues, representan casi el 53% de la población en México. En ese sentido, Presidenta, en el Estado de México hay 3 mujeres de la tercera edad junto con su hermano que bueno, están desde hace 30 a 25 años con un litigio de una propiedad ahí en Lomas Verdes, para ser exactos, es el bazar de Lomas Verdes, que se lo quieren quitar pues un cartel inmobiliario del PRI y el PAN, y ahora pues ellos dicen que el nuevo alcalde de Morena pues también está apoyando ese tema para que los paracaidistas que han estado ahí vendiendo desde hace años pues se les quede ese predio que está ubicado en Avenida Lomas Verdes 19 en Santa Cruz, Acatlán, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Presidenta, ¿cómo ayudar a estas mujeres que prácticamente están en la recta final, que es su único porvenir, digamos, para vivir cómodamente en los próximos 20, 30 años que les quede, cuando su gobierno pues, es una bandera de apoyar a las mujeres y buscar el beneficio de estas señoras que están padeciendo pues las de Caín, sobre todo que están ahí metidos también pues jueces, la Procuraduría del Estado, les quieren arrebatar un predio que les dejó sus padres, que están tratando de recuperarlo para vivir pues, lo que le queda de vida en este. Pásanos el caso, ahí está Adriana Contreras
el caso también de la costa de Guerrero y Oaxaca. Ok, muchas gracias, presidenta. Buenos días. Gracias. Bueno, ya queda poco tiempo acá. Gracias, Mariana Madrid de Albavisión. Presidenta, el presidente electo Donald Trump anunció la creación del Servicio de Ingresos Externos para recaudar aranceles y cito una de las palabras que puso en su publicación: a través de acuerdos comerciales blandos y patéticamente débiles, la economía estadounidense ha generado crecimiento y prosperidad para el mundo mientras nos graba a nosotros mismos. Es hora de que esto cambie. Pues la pregunta es, ¿cómo ustedes van a combatir esto? Recordemos que Trump ya ha amenazado con poner 25% de aranceles y bueno, que esta medida dijo que se va a aplicar a partir del primer día de su gobierno. Pues vamos a tener diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Es algo que no es nuevo, lo ha dicho ya varias veces y nosotros en ese sentido no estamos de acuerdo porque sabemos y lo respetamos mucho. Pero en el caso del tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, ha beneficiado mucho a Estados Unidos en empleo, en producción y realmente en el caso del tratado comercial de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, nos complementamos. Y esta región, en la medida que sigamos juntos, pues en esa medida podemos competir mejor también con otras regiones del mundo y el objetivo incluso es que pueda ampliarse a otros países de América. Entonces ya habrá tiempo para poder hablar con el gobierno del presidente Trump. Ellos apenas, fíjense, ahora apenas están creo que ratificando a los nombramientos que ya había hecho de hace tiempo. Entonces, pues estaremos en comunicación. Gracias. Continuando el tema de Estados Unidos, el Cabildo de Tijuana aprobó una declaratoria de emergencia como medida preventiva pues ante una deportación masiva de Estados Unidos. En este tenor, preguntarle, primero, el lunes se reunió con los secretarios de Estado y con el titular del Instituto Nacional de Migración, saber cómo estuvo esa reunión, si ya nos podrán presentar este plan de contingencia que tienen ante una deportación masiva y pues si la medida del Cabildo de Tijuana se podría extender a otros municipios fronterizos o incluso si ya tienen algún presupuesto asignado pues para esta situación de una deportación masiva. Sí, no entiendo muy bien por qué declaró el Cabildo la situación de emergencia, no sé exactamente la declaratoria. Lo que sí es que nosotros estamos preparados. Por supuesto no estamos de acuerdo y por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos, que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de Estados Unidos. Pero en caso de una decisión así por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos preparados y ya vamos a presentarlo en su momento, no necesitamos adelantarlo. Hemos estado trabajando ya desde hace varios meses, desde que lo llegó a anunciar el presidente Trump, para poder recibir a nuestros connacionales de la mejor manera en caso de que haya deportaciones. Presidenta, ¿este plan incluiría algún apoyo para las comunidades o las familias que dependen directamente del envío de remesas en caso de que sus familiares pues tengan que regresar? Vamos a esperar a ver cómo se da, bajo qué condiciones y México siempre va a hacer lo que esté en sus manos para apoyar a su pueblo. Otra pregunta, hoy tiene la reunión con empresarios de Canadá, pues a ver cómo va a ser esta reunión, cómo va a ser la relación comercial con Canadá, si hay alguna inversión ya por ahí confirmada. Sí, hay varias inversiones, hay varias empresas canadienses que trabajan en México. Una de ellas me reuní hace poco con ellos, que es una empresa de trenes, era Canadian Pacific y ahora es… No, sí, Canadian Pacific, antes era Kansas City. Ellos son la única empresa que tiene trenes desde el centro hasta Canadá. Y ahora tienen un puente que van a inaugurar en febrero que les va a permitir que sea mucho más ágil el paso por Nuevo Laredo. Entonces, así como esa empresa hay otras empresas
y algunas de ellas tienen inversiones en México. Entonces los vamos a recibir. Ellos, por supuesto, también están o hablan bien del tratado comercial de los tres países. Entonces, así como tuvimos un diálogo con los empresarios estadounidenses cuando entramos, ahora vamos a tener este diálogo con los empresarios canadienses. Y una última pregunta, ¿tendrán algún presupuesto para la construcción de los CECIs que anunciaba Zoe Robledo? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Sí, totalmente, porque recordemos que dentro del esquema de aseguramiento en el IMSS hay una parte, un porcentaje, el 1% de lo que paga el empleador es justamente para el seguro de guarderías, o sea, el seguro está financiado ya. Ahora lo que se va a hacer es que ese financiamiento, digamos, de lo que se recauda y se administra por parte del IMSS, sea para la construcción y la operación de estos CECIs, que justamente es lo que ha dicho la Presidenta. La lógica de que la privatización era más eficiente, que había mejor servicio, que eran más seguros, se contradice con la realidad de tragedias como ABC o de muchos otros problemas que ha habido en algunos otros guarderías. Entonces sí, está fondeado y financieramente es sustentable. ¿Tendrá un costo? Y lo mismo, no, para la trabajadora jamás tiene un costo. La que no pertenece al IMSS estará en el caso de Ciudad Juárez, que es el piloto, está subsidiada por el propio gobierno de Ciudad Juárez. Por eso el acuerdo que tomábamos nosotros era decir, el IMSS se hace cargo de la operación, es decir, cubre los gastos de la operación y cada persona, cada mujer, cada niña o niño que ingresa a esa guardería sin seguridad social es cubierta por el gobierno municipal. Es un muy buen programa y pues vamos a ver cómo funciona y creemos que puede crecer mucho en otros lugares. Ahora, solamente un elemento fundamental. El Ciudad Juárez, en particular, es uno de los lugares con mayor derechohabiencia por el tema de la maquila. Históricamente había sido una derechohabiencia con salarios precarios, con muy malas condiciones de trabajo, con centros de trabajo muy precarios. Se han hecho un esfuerzo por mejorar eso y desde luego el incremento del salario mínimo. Fue una de las razones por las cuales se tomó la decisión de que ese hospital, que era un verdadero agravio a la gente de Juárez, que construyeron con el Seguro Popular el gobierno estatal de Juárez en su momento de César Duarte, se transfiriera al IMSS y nosotros lo concluyéramos, prácticamente se volvió a hacer y hoy es uno de los hospitales, es el hospital más grande que tiene el Estado para derechohabientes y también en los convenios para no derechohabientes del IMSS. Pero justo porque hay mucha derechohabiencia en Ciudad Juárez y eso es lo que se quiere seguir promoviendo, que la derechohabiencia también signifique pues mejores servicios y la posibilidad de, en el caso de los CECIs, pues tener los espacios para las niñas y los niños. Y no cuestan, o sea, insisto, no cuestan para las derechohabientes, es algo importante. Sí, el monto de inversión con el nuevo modelo constructivo que hicimos está para los más grandes de 250, están en 45 millones de pesos en su construcción y equipamiento, porque también es algo fundamental, no se pueden hacer en lugares establecidos, casas viejas, galeras, bodegas y demás, son construcciones específicas con muchos lineamientos, pero también logramos que fuera mucho más eficiente con modelos constructivos mucho más ágiles. Ahora, el costo de la operación, está rondando entre alrededor de 400,000 pesos al mes, porque es fundamentalmente los insumos, las nóminas y demás. Pero por eso, y también con el sindicato del IMSS hemos trabajado mucho, para que se acordara que se eficientara la plantilla y fortalecerla en los lugares y en las salas en donde hay más afluencia de niños y en otras donde no hay tanta, pues se hicieran solamente una sala para siempre contar con ella. Entonces, de los 12, pues se estará asumiendo ese costo. Ahora, los de empresa, esa es la gran diferencia, son construidos por la empresa
operados por la empresa, y por niño se paga el IMSS. El IMSS paga por cada niña o niño en guardería, en este caso para las que son empresariales, un monto de 6,500 pesos para la frontera norte, que es una zona, digamos, que tiene un salario mucho más alto. Y la verdad que es un servicio pues muy completo en ese sentido. El IMSS tiene cuotas especiales para guardería que aporta la patronal y también el trabajador o la trabajadora. Entonces, lo que se hizo en el periodo neoliberal es que ese recurso del IMSS, de los trabajadores, de las distintas aportaciones, se lo pasaban al privado. Entonces, tú no importa, tienes una casa ahí para tener a 10 niños, prácticamente sin modelo de atención, bueno, pues es una estancia infantil, te pago con ese recurso. Entonces, ahora lo que se está haciendo es, el IMSS recupera la propia operación del CECI. Y en el caso de las empresas, pues muchas veces porque el terreno es de la empresa, porque el IMSS pues puede construir solamente en terrenos que ya le pertenecen al IMSS. Entonces, en terrenos de la empresa construye, el IMSS supervisa, está viendo, es otro modelo completamente distinto. Pero la mayoría pues van a ser operados por el IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS, mis 2 hijos. No había aquella época, pues ya hace rato, subrogaciones. Eran operados por trabajadoras y trabajadores del IMSS. El mejor cuidado, la mejor alimentación, aprendizaje. Yo fui a guardería del ISSSTE. Mi mamá pues trabajaba en el Politécnico, tenía ISSSTE, y yo fui desde pequeñita, antes del año, a la guardería del ISSSTE. Entonces, pues es un derecho que queremos que las madres trabajadoras tengan, pero no en aquel modelo que todo lo hacían negocio y corrupción, sino recuperar un modelo. Además, pues ahora ya, como decimos, ya no es guardar, ya no es dejo al niño o la niña en un lugar bien cuidado, sino un lugar donde se aprenda. Entonces, por eso se llama Centro Educativo y de Cuidados Infantil, Centro de Educación y Cuidado Infantil, CECIS. Entonces, este es el nuevo modelo. No se pueden hacer todos al mismo tiempo en todos lados. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde priorizamos? Pues en Mujeres de la Maquila y particularmente en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez pues tiene una deuda histórica con las mujeres por la violencia que se generó en una época contra las mujeres y que se hizo muy visible. Pero además la maquila, la maquila es la producción nacional principalmente para exportación. Llegaron a trabajar muchísimas mujeres de todo el país, a Juárez, a Tijuana, principalmente a la frontera. Entonces hay muchísima maquila que tiene de mano de obra, de trabajadoras a mujeres. Y muchas mujeres, muchas veces, madres solteras o madres que cuidan solas a sus hijos, pues no tienen dónde cuidar, y como dejaron a la familia, que normalmente la abuela es la que cuida, como luego digo en los mítines o en las asambleas, pues como ya no están con la familia, pues no tenían dónde dejar al hijo, y muchas veces dejaban a los hijos solos en la casa por la necesidad de ir a trabajar. Esto me lo dijeron en una reunión, como lo dije en la asamblea de Ciudad Juárez, en una reunión con mujeres de la maquila, que hablamos de muchos temas cuando fui en la época en que íbamos a los estados para la encuesta de Morena. Y ahí ellas, entre otras cosas, dijeron: lo que hace falta son más guarderías, decían ellas, para que podamos dejar a los hijos y tenemos la tranquilidad de que podemos ir a trabajar y luego recogerlos. Entonces, eso es lo que estamos cumpliendo ahora, pero con una visión pública de lo público, porque antes la idea es que todo lo que el Estado hacía era malo, todavía hay algunos que lo piensan,
y que lo privado era lo mejor, y se demostró pues que no necesariamente. Entonces estamos recuperando, pues así como estamos recuperando lo público para Pemex, para CFE, pues también estamos recuperando lo público para la educación desde la primera infancia. Entonces ese es el objetivo de los ESIs. Ya nos pasamos, vamos a fentanilo y luego vamos a el detector de mentiras. Adelante. El desarrollo de la pandemia por opioides en Estados Unidos está vinculada a los problemas económicos y culturales que ha vivido el país, como la caída de la bolsa en 1929 en la Gran Recesión o el crack financiero de 2008. Pero esta crisis fue exacerbada y profundizada por la industria farmacéutica. Y si hay un apellido que tuvo influencia en este sector, era Sackler. A través de Purdue Pharma, la familia Sackler es un claro ejemplo de cómo el poder empresarial, el marketing y la industria farmacéutica se entrelazan con graves consecuencias para la salud pública en los Estados Unidos. A lo largo de los años se enfrentaron acusaciones de minimizar los riesgos de adicción, sobornar y engañar a autoridades sanitarias, como la Food Drug Administration. Esto ha sido retratado en el libro El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, que hace una radiografía del origen y auge de esta dinastía, que a su vez fue llevada a la serie televisiva de Netflix Painkiller. En 2020, un acuerdo con el Departamento de Justicia, Purdue Pharma, pagó $8.300 millones en multas, indemnizaciones y responsabilidad civil. Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma porque blindaba a la familia Sackler. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, en 2022, 76.226 personas murieron a causa de este opioide, el fentanilo. Esta cifra representa el 70% de todas las muertes por sobredosis de alguna droga. En 2023 fueron registradas 74.702 muertes. Y el consumo de esta droga se ha focalizado en la costa oeste, en estados como Pensilvania, donde en su capital, Filadelfia, se encuentra Kensington, un barrio considerado como la zona cero del fentanilo en los Estados Unidos. De acuerdo con la American Addiction Center, para 2021 los estados más afectados por el fentanilo fueron Virginia Occidental y Tennessee, con 90.9 y 56.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Estos números nos llevan a la pregunta: ¿qué se ha hecho para atender este fenómeno? La primera medida para contrarrestar esta crisis, bajo la administración de Barack Obama, se dio hasta 2011, 11 años después de los primeros síntomas de la crisis, con la implementación del PDMP, el Programa de Seguimiento de Medicamentos con Receta. The goal of risk mitigation is to make opioid prescribing safer while maintaining access to opioid analgesics for those patients who are benefiting from them. Pero esto no fue suficiente. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en 2015 los opioides mataron a 33,000 personas en los Estados Unidos. Casi la mitad de ellos a causa de un opioide legal recetado, es decir, vendido en una farmacia. Al año siguiente, en 2016, el presidente Barack Obama promulgó la Ley Integral de Adicciones y Recuperación, la primera legislación que buscaba atacar la crisis de opioides en 40 años. Esta legislación contemplaba $1,000 millones para abordar la crisis de los opioides, destinado la mayor parte de los recursos para las entidades más afectadas y en la inversión para el desarrollo de tratamientos para tratar a los pacientes adictos. Esto tampoco fue suficiente. En 2017, Donald Trump promulgó un nuevo plan federal para combatir la crisis nacional de salud pública generada por opioides en los Estados Unidos. El crecimiento de las adicciones a este tipo de analgésicos se empeoró durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el mismo Centro Nacional de Estadísticas de Salud,
Entre 2020 y 2021, los 2 primeros años de la emergencia sanitaria, el número de muertes en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con cualquier opioide incrementó sustancialmente, pasando de alrededor de 48,000 muertes anuales en 2019 a 81,806 en 2022. De acuerdo con el mismo centro, en 2020 el coronavirus mató a 385,000 personas, mientras que 70,000 estadounidenses murieron por sobredosis, de los cuales 57,800 a causa del consumo de fentanilo o alguno de sus análogos. Desde entonces, los números de la crisis son cada vez más preocupantes. En 2020, 2.5 millones de estadounidenses mayores de 18 años padecieron algún trastorno ocasionado por el abuso de opioides. Sin embargo, solo 1 de cada 5 personas recibió medicamento para tratarlo, según datos del Centro Nacional. En 2021, mediante el entendimiento bicentenario, México y Estados Unidos se unieron para reafirmar la importancia de colaborar como socios y desarrollar una visión compartida del combate al tráfico del fentanilo, donde el gobierno mexicano brindó al estadounidense una nueva visión para atender este fenómeno, poniendo atención en las causas. En 2023, el presidente Joe Biden presentó un plan para abordar esta crisis de manera directa. Sin embargo, muchos de sus ángulos de acción incluían medidas que ocurrían en países asiáticos. Así creció la epidemia del fentanilo en Estados Unidos. Bueno, antes de pasar nada más, nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo y vamos a cerrar con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y todos. Desde su exilio en empresas y organismos financieros de Estados Unidos, el expresidente Ernesto Zedillo insiste en ser el defensor de un modelo económico empobrecedor y el vocero de una derecha derrotada en las urnas. Repitiendo las mismas falsedades cada vez que rompe el silencio, Zedillo ataca al cambio democrático que vive México, pero no se nos olvida que él creó una Suprema Corte a modo que no cuestionó ninguna de las medidas tan graves como el FOAPROA, el anatocismo, las violaciones a los derechos humanos o las privatizaciones de puertos, aeropuertos, minas, ferrocarriles, producción de energías, entre otras. Por otro lado, calumnias y discursos de odio por delante, en redes sociales emprendió una campaña contra las y los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Por qué les molesta que miles de jóvenes reciban un salario mínimo por aprender y laborar en una empresa privada o en una dependencia? ¿En qué les afecta que las empresas y las dependencias sean beneficiadas también? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un expresidente lanzando alertas por la supuesta pérdida de democracia en México, ataques con desinformación contra programas sociales y la compra consolidada de medicamentos son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. México ha perdido la categoría de ser un país democrático. México parece, yo diría sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático. ¡Mentira! Las elecciones del 2 de junio de 2024 fueron las más grandes de la historia de México, con un total de 20,708 cargos en disputa, en la que participaron más de 1,500,000 mexicanas y mexicanos como funcionarios de casilla y en la que votaron 60 millones de ciudadanos.
México no ha perdido la categoría de ser un país democrático. Por el contrario, nuestro país está por convertirse en uno de los más democráticos del mundo con la participación de los mexicanos en la elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. 2. La transformación en México convirtió la democracia en tiranía. No fuimos a las urnas para decir transfórmese la democracia mexicana en una tiranía. ¡Mentira! La presidenta Claudia Sheinbaum obtuvo más de 35 millones de votos, el 60% de los votos de la elección presidencial. El 14 de agosto de 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo democrático de Sheinbaum como indican las leyes vigentes. Además, la Constitución mantiene al supremo poder de la Federación dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y su prohibición para que no puedan reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona. Por otro lado, la reforma al Poder Judicial no eliminó a este poder, por el contrario, busca fortalecerlo con la elección popular de sus integrantes. Una encuesta realizada por Buendía y Márquez reveló que el 63% de la población apoya la reforma al Poder Judicial y 59% considera que la elección de jueces por voto popular hará que la justicia responda a la gente. 3. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es para flojos y mantenidos. ¡Mentira! El programa Jóvenes Construyendo el Futuro no ofrece dinero a los beneficiarios sin llevar a cabo ninguna actividad. Su objetivo es apoyar a jóvenes de 18 a 29 años para que se capaciten laboralmente en empresas, talleres y negocios por 12 meses a cambio de un apoyo mensual, seguro médico del IMSS y una constancia de capacitación emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al concluir su estancia. Hasta julio de 2024, había beneficiado a 2.973.454 personas, de las cuales el 58% eran mujeres, con una tasa de contratación del 68% de las y los jóvenes una vez concluida su participación en el programa. 4. El gobierno de México terminó con el servicio profesional de carrera. ¡Mentira! La Secretaría de Buen Gobierno únicamente indicó la suspensión temporal de contrataciones del 10 de enero al 31 de marzo de 2025 y no una sustitución de las personas del servicio profesional de carrera por partidarios o militantes de partidos políticos. 5. El Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca suspendió las cirugías programadas y obstétricas por falta de insumos. ¡Mentira! El 7 de enero, el IMSS Bienestar aclaró que no se suspendieron los servicios médicos en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca. 6. La reforma al Infonavit elimina mecanismos de transparencia y supervisión de los recursos de los trabajadores. ¡Mentira! La reforma establece en su quinto transitorio la creación de un comité de auditoría que tendrá a su cargo las funciones de control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de la empresa filial del Infonavit encargada de la construcción de vivienda. 7. Un mexicano fue el responsable de provocar uno de los incendios forestales en Los Ángeles. ¡Mentira! El 9 de enero, el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió un reporte sobre un presunto sospechoso que estaba intentando encender un fuego en Ibarra Road. El sospechoso fue detenido y trasladado a la estación de Topanga. Sin embargo, no se pudo confirmar ninguna conexión de esta persona con ningún incendio. Muchas gracias y hasta la próxima semana, Presidenta. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.